Vamos a tomar el tema que nos compete el día de hoy y vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el Salmo número 86, por favor. Este salmo lo escribe el rey David eh, en una plegaria para pedirle a Dios que lo proteja y lo salve de aquellos que deseaban matarlo. Nosotros podemos ver que a lo largo del estudio del libro de los Salmos, eh, han, ha habido muchas ocasiones en que David pide ayuda al gran Dios, ¿verdad? A nuestro Padre Celestial respecto a esto. El título de este salmo es simplemente Oración de David. Y bueno, quiero decirles que no podemos ubicarlo en un momento específico de la vida de David, porque desgraciadamente para él, pues hay demasiados puntos posibles en los que esto podría conectarse con sus asuntos o circunstancias generales. Constantemente estaba en asedio y este salmo, pues es notable porque David usa la palabra hebrea Adonai, que refiere perfectamente al Señor, al Maestro, ¿verdad? 7 veces cuando se refiere específicamente a Dios. Spurgeon anota respecto a esto, dice que hay 4 salmos, cada uno llamado por el nombre de tefilá u oración, pero este salmo en particular merece ser distinguido del resto y conocido como la oración de David, así como el salmo 90, el 90, se conoce como la oración de Moisés. Este salmo, el número 86, tiene el sazón, el sabor a David. Y el hombre de sinceridad, de ardor, de pruebas, de faltas y de gran corazón, suplica, solloza y confía en todos los versículos de este salmo. Bueno, en la primera parte de este salmo vemos una petición de ayuda con razones muy, muy correctas, muy dadas. Y el versículo 1 empieza con una petición de ayuda debido a una gran necesidad. Y la palabra dice, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. David aquí vemos que usa un lenguaje expresivo para hablar de su necesidad. La idea, obviamente figurativa, es que Dios en el cielo inclina su cabeza hacia la tierra para escuchar la súplica de David por ayuda. O sea, el clamor de David es justamente eso, escúchame. Y digo que es una idea figurativa porque entendemos correctamente que Dios no tiene un cuerpo físico como lo que nosotros pudiéramos entender como cuerpo que pudiera inclinar una cabeza, pero, pero sí podemos figurativamente hacer este tipo de expresiones, recordando siempre que como los salmos son eh, figuras poéticas, escrituras poéticas, pues van a echar mano de muchos recursos figurativos, como en este caso el de inclina tu cabeza. Spurgeon dice que cuando nuestras oraciones sean humildes, a causa de nuestra humildad, obviamente, ¿verdad? O débiles a causa de nuestra enfermedad, o sin alas debido a nuestro abatimiento, el Señor se inclinará ante estas oraciones. Él, infinitamente exaltado, Dios de los ejércitos, Jehová, tendrá respeto por ellas. Y Morgan hace un comentario diciendo que después de la petición, David le da a Dios algunas razones por las que su oración debería ser respondida. David piensa detenidamente en su oración y presenta tanto las peticiones como las razones a Dios. El salmo es único en su método de instar una petición sobre la base de algún hecho conocido, de alguna circunstancia o situación. Y pues de esta manera podríamos nosotros tomar muy claro este ejemplo para cuando levantemos nuestras plegarias delante de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Utilizar este mismo método de hacer una petición sobre la base de nuestra circunstancia y poder decirle como el salmista, como David, porque estoy afligido y menesteroso. Y esta era la primera de varias razones
por las que Dios debería responder a la petición de la primera línea, que justamente es la de inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, ¿verdad? Entonces, aquí David apela a la simpatía de Dios, apela a su compasión, apela a su misericordia. Un Dios de corazón duro, pues obviamente no se preocuparía por un hombre afligido y menesteroso, o peor aún, hasta podría despreciarlo. Sin embargo, David sabía que Dios estaba lleno de amor, estaba lleno de compasión y se conmovería por el hecho de que David era y estaba consciente de que en ese instante estaba afligido y se sentía menesteroso, necesitado, ¿verdad? Es significativo que David comience su súplica con esto. ¿Por qué? Porque la comprensión del amor y la comprensión que tiene acerca de la compasión y de la pasión de Dios por su creación es fundamental. Ahora nosotros tenemos la gran bendición de comprender esto, mis amados, ¿verdad? Y sobre todo porque cuando hemos pasado por tribulación, por angustia, por situaciones críticas, pues ya también hemos visto la mano de Dios sobre nuestras vidas, en amor, en compasión, en misericordia. En este momento vemos cómo David no tenía miedo de ser humilde, como a veces lo somos, ¿verdad? Boyce dice que confesar que somos pobres y necesitados parece en muchas ocasiones degradante. Ser sirviente parece indigno. Queremos ser personas que merecen algo de Dios por lo que somos, pero ahora tenemos clara la comprensión de que delante de Dios somos nada y que solamente en humildad podemos llegar en una actitud correcta delante del Rey, entendiendo que les necesitamos a Él en todas las áreas de nuestra vida. Eso es una humildad correcta, mis amados. Ya en el versículo 2, David le dice al Señor, ayúdame, porque estoy conectado contigo, estoy en un mismo sentir contigo. Y dice en la palabra, guarda mi alma en el versículo 2 porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Entonces, aquí vemos, mis amados hermanos, que el problema de David era desesperado. Le dice, guarda mi alma. O sea, David sentía que sin la ayuda de Dios podría perecer. Y teniendo en cuenta las muchas personas que se oponían a él, como lo veremos en el versículo 14 de este mismo salmo, pues David tenía motivos para estar muy preocupado. Y más allá de esto, no se nos dice acerca de la naturaleza de la necesidad de David, del por qué él se sentía de esa manera. Pero lo que sí sabemos es que era algo muy grave y que David sentía que esta gravedad ponía en peligro su vida. Sin embargo, mis amados, no sabemos si era peligro la condición de lo que David estaba haciendo en su contra o de si los filisteos se habían levantado nuevamente en contra de David o si había algunos asesinos, mercenarios que habían sido pagados para matar a David o de algún otro tipo de circunstancia o situación, ¿verdad? Y esto es bueno que no sepamos exactamente el porqué de la angustia, de la naturaleza de la necesidad de David, porque nos permite ver nuestra necesidad, justamente ahí reflejada en la necesidad de David. Nos permite saber que podemos acercarnos a Dios sobre la misma base para cualquier necesidad que tengamos. O sea, la palabra de Dios hasta en eso es piadosa con nosotros, es bondadosa. ¿Por qué? Porque nos deja la base, ¿verdad? Para que cualquier problemática, cualquier circunstancia, cualquier situación encaje y elevemos este tipo de plegarias al Padre Celestial. Dice David, porque soy piadoso. Y esto quiero decirles que no era una afirmación de santidad absoluta, mis amados. David sabía que era un pecador, como tú y como yo,
que había pecado y que pecaría, ¿verdad? Sin embargo, también sabía que como hombre, entre otros hombres, y especialmente junto a los que estaban en su contra, él era un hombre piadoso, podía sentirse y declararse como piadoso en virtud de la condición que presentaban muchas otras personas. Ahora nosotros es algo muy diferente. Nosotros somos piadosos y Dios nos declara piadosos y nosotros tenemos que declararnos también piadosos, no por compararnos con otro tipo de personas que a lo mejor no conocen de Dios, no. Nosotros en estos tiempos, en la era de la gracia, perdón, somos piadosos y se nos declara piadosos por el mérito de nuestro Señor Jesucristo que fue imputado a nuestra vida por la fe que ejercemos en Él. Y ahora Dios nos ve santos, piadosos, ¿verdad? Así es como el Señor nos ve y así es como debemos declararnos delante de Dios también, porque Él es lo que dice de nosotros. Y es por eso que David basa esta súplica en tres ideas similares acerca de soy piadoso. Y le dice, salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Eh, estas ideas similares, arraigadas en el hecho de que él estaba conectado directamente con Dios. Por eso le dice, soy piadoso. Y, o sea, le está diciendo, estoy conectado moralmente contigo, Padre eterno, y acepto tu santidad en mi propia vida. Y es lo que nosotros hacemos cuando estamos conectados por medio del Espíritu Santo al Padre Celestial, aceptando la santidad de Jesucristo en nuestra propia vida que nos declara santos delante del Rey. Amén. Después viene la expresión Dios mío. En esa conexión está propiamente en la conexión con Dios, con adoración y honor. Al declarar Dios mío, se está haciendo una adoración, una exaltación, se le está dando el honor y el loor a Dios que le corresponde. Cuando tú lo pones en ese nivel de decir Dios mío, y el punto tercero es cuando David dice, salva tú a tu siervo que en ti confía. Entonces le está diciendo a Dios, estoy conectado contigo en confianza y en fe. Entonces vemos las tres conexiones, mis amados, o las tres ideas similares de conexión, en donde se conecta David moralmente con Dios, aceptando su santidad en su propia vida, se conecta con Dios en adoración y honor, y se conecta con Dios en fe y confianza. Y en todo esto, pues vemos cuán inteligente y bien pensada era la oración de David. Cuando llegó al trono de Dios, llegó con un pensamiento cuidadoso, mis amados. Y así es como nosotros debemos llegar a la presencia de Dios. De entre los versículos 3 y 4, pide ayuda porque clama a Dios. Y dice la palabra, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Bueno, David pedía misericordia porque dependía completamente de Dios. Y le dice, ten misericordia de mí, porque a ti clamo todo el día. David clamaba constantemente, todo el día, porque no podía o no quería depender de nadie más para que lo ayudara. Y esto nos está enseñando mucho el día de hoy, mis amados. Ustedes y yo no podemos ni siquiera darnos a la idea de querer depender de alguien más que no sea nuestro Padre Celestial, porque Él es el que nos ayuda. Entonces, para tomar esta misma figura, esta misma idea, pues nosotros, muchos de nosotros, clamaríamos a Dios por un periodo de tiempo y luego encontraríamos otra manera de abordar nuestra necesidad o de satisfacer nuestra necesidad, pero no así David. Él confiaba en Dios y solo en Dios y clamaba a Dios constantemente. Y el, oh Jehová, este es uno de los, el primero de los 7 usos de la palabra Adonai. Aquí ese Jehová se traduce del vocablo Adonai en el hebreo. Muchos traductores utilizan letras más pequeñas para
indicar la traducción de Adonai o Señor. Y a diferencia de todas las letras mayúsculas de algún tipo para traducir Yahweh, Señor o Jehová, el nombre de Dios que domina en este salmo es Adonai o Señor. Esto nos indica el señorío absoluto de Dios y por el uso del cual el cantor muestra su sentido de sumisión y lealtad. Entonces, dice la palabra, alegra el alma de tu siervo porque a ti levanto mi alma. Bueno, pues la razón es muy parecida a la del versículo anterior, ¿verdad? Una expresión de confianza y dependencia absoluta en Dios. A ti, Señora, solo a ti levanto mi alma. Pero la petición es hermosamente expresada cuando declara, alegra el alma de tu siervo. David sentía que solo podía encontrar gozo, alegría, satisfacción en su alma cuando Dios satisfacía su necesidad. Y es verdad, ahora nosotros que comprendemos todo esto, sabemos y sentimos que solamente cuando Dios satisface nuestra necesidad es que nos sentimos plenos, nos sentimos dichosos, felices, alegres, ¿verdad? Ya en el versículo 5, David pide ayuda porque Dios es un Dios de misericordia. Y le dice ahí en la palabra, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. David está basando esta súplica en la gracia de Dios, sabiendo que Dios es bueno y perdonador. Por eso le dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Y demasiadas personas, mucha gente que deberían saberlo mejor, dudan tanto de la bondad de Dios como de su disposición a perdonar. Y muchas de esas personas, desgraciadamente, en muchas ocasiones somos tú y yo, en donde dudamos de la bondad de Dios. Cuando estamos en nuestra crisis, cuando estamos en el desierto, muchas ocasiones hemos dudado de la bondad de Dios y de su disposición a perdonarnos. Pero hoy en el nombre de Jesús vamos a romper con ese tipo de ideas de duda y vamos a poner toda nuestra confianza en Dios, así como lo hizo David. Entonces, mientras que la mayoría de los hombres, aunque al final perdonen, sin embargo, no tienen disposición a perdonar. Difícilmente llegan a ese punto, aunque lo hagan al final, pero Dios está dispuesto siempre a perdonar. Y ese es el estilo de vida que ustedes y yo tenemos que adoptar, ser perdonadores. ¿O hasta cuántas veces tendremos que perdonar a nuestro hermano que nos ofende? Hasta 70 veces 7. O sea, hasta que deje de hacerlo, hasta que deje de ofendernos. Así es Dios con nosotros. Desgraciadamente, pues muchas veces estamos cegados por el pecado y no podemos creer que Dios esté dispuesto a perdonar. Y pensamos que debemos inducirle a perdonar, a provocarlo a perdonar con lágrimas, con promesas de enmienda, con observancias religiosas. Pero no, mis amados hermanos. Simplemente debemos comprender que Dios está dispuesto a perdonar, y no hay más. Ujú. Muchos esperan para arrepentirse y pedir perdón porque piensan que el tiempo podría hacer que Dios, ¿verdad? Se convierta en más perdonador o que a Dios se le olvide. Pero eso no es posible. Él está dispuesto a perdonar ahora, en este preciso instante. ¿Hemos caído muchas veces? Sí. Hemos caído 100, 200, 300 veces, sí. Y nos avergonzamos muchas veces de volver a Dios. Y hasta parece demasiado esperar que Dios nos reciba de nuevo. Pero el amor de Dios, la misericordia, la compasión que Dios muestra en nuestras vidas, siempre lo va a llevar a perdonarnos. Y no porque nosotros lo digamos, sino porque está dispuesto a perdonar. Esa es la naturaleza del corazón de Dios, de la bondad de Dios, del amor de Dios. Y por eso David, con mucha justicia, con mucha idea,
hace una declaración y dice, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Entonces, cuando David pedía ayuda a Dios, esperaba abundante misericordia de Dios, grande en misericordia, ¿verdad? Y esta expectativa, hablada con fe, siempre será respondida, mis amados. Cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios con la expectativa de la grandeza de Dios en misericordia, en amor, en compasión por nuestra vida, déjenme decirles que Dios siempre va a responder y siempre te va a perdonar. El detalle es que tenemos también que aprender a no eh, abusar. Dios tiene tanto amor por nosotros, pero también le duele en su corazón cuando nosotros abusamos de la bondad de Dios, mis amados. Es como cuando un padre terrenal, ¿verdad?, ve que su hijo abusa de su confianza, pues le duele en su corazón. ¿Va a tener una respuesta apropiada para cuando el hijo regrese y le pida perdón? Sí, pero siempre va a haber un dolor en el corazón de un padre que es abusado por la condición de un hijo. Nosotros no seamos así. Eh, entonces, esto nos lleva a ver entre el versículo 6 y 7 la confianza de una respuesta a este pedido de ayuda. Y dice la palabra, escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Nuevamente vemos cómo David simplemente le pide a Dios que lo escuche. Estaba seguro de que si el Dios amoroso y misericordioso escuchaba su súplica, respondería favorablemente. Aquí vemos cómo David repite la idea del versículo 1, pero la repetición tiene un propósito, mis amados. ¿Por qué? Porque repite y multiplica sus peticiones, tanto para aliviar su propia mente atribulada como para prevalecer ante Dios, que está muy complacido con la persistencia de su pueblo en la oración. Cuando nosotros somos persistentes, recuerden lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en una parábola de una mujer que fue persistente, ¿verdad? Atrás del juez y le pedía, ¿cómo se llama? Justicia. Y el juez que no temía a Dios, que no le temía al hombre, dice, ay, esta mujer ya tantas veces ha venido que voy a ver qué es lo que quiere. O sea, Jesucristo nos enseñó que nuestra persistencia en la oración, ¿verdad?, siempre va a traer un efecto positivo respecto a la respuesta de Dios. Perdón, dice la palabra, en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Esto demuestra, mis amados, la maravillosa confianza de David en Dios. Sabía que Dios no era un amigo solo en los buenos tiempos. En cambio, se podía contar con Dios incluso en el día de la angustia, en el día de la necesidad. Tenemos un dicho, ¿verdad? Que a los amigos se les conoce en la cárcel y en el hospital, justamente cuando estamos completamente atribulados, angustiados, necesitados. Ahí es donde vemos quién verdaderamente nos puede, que puede estar a nuestro lado como un verdadero amigo. Y pues no hay mejor amigo que nuestro Padre Celestial, que Él está en todo momento con nosotros. Él nunca nos va a dar la espalda, mis amados. Y fíjense, Adam Clark puso un énfasis en mí y en me en los versículos 6 y 7. O sea, dice, atiéndeme. Millones, dice Clark, te piden ayuda y misericordia, pero ¿quién tiene más necesidad que yo? O sea, ahí justamente por eso en el día de mi angustia, pues le está diciendo a Dios, yo tengo mucha necesidad, más que muchos, más que los demás. Y eso, pues obviamente, mis amados, nos da una idea clara de la condición, ¿verdad?, de énfasis que el mismo rey David utiliza o pone en esta petición. Y también en ese de porque tú me respondes, el mí y el me, ¿verdad? Bueno, pues Spurgeon dice que nuestra experiencia nos confirma en la creencia de que Jehová, el Dios viviente, realmente ayuda a quienes lo invocan. Y por lo tanto, oramos y tenemos la intención de orar, no porque estemos tan fascinados por la oración,
de tal manera que continuaríamos en ella aunque resultara ser mera locura y superstición, como afirman filósofos varios, vanos, ¿verdad? Sino porque realmente, de hecho y en verdad, encontramos que es un medio práctico y eficaz de obtener ayuda de Dios en la hora de necesidad. Y tiene muchas razones, Spurgeon. Nosotros hemos de ir a Dios en oración en todo momento. Y esto nos lleva a la segunda parte de este salmo, que nos enseña a depender del gran Dios que ayuda a su pueblo. Y entre los versículos 8 al 10 vemos la grandeza de Dios. Y dice la palabra: oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. La comprensión de David de quién es Dios en este salmo, que escucha, que es santo, que es digno de confianza, que es misericordioso, que es bueno, que es perdonador, pues contrasta con la comprensión contemporánea de muchos de los dioses paganos, tales como Baal, Astartot o Dagón. Se entendía que muchos de esos dioses eran amargados, vengativos, astutos y hasta depravados sexualmente. Esos eran los dioses en los que confiaban en esos tiempos. Y David sabía que Jehová era un Dios, el Dios diferente. ¿Ah? Era el Dios de dioses, el Rey de reyes. Hoy, mis amados hermanos, no nos basta más que ver qué tipo de ídolos se idolatran en nuestro México. ¿Ah? Hay santos que, pues que hasta drogadictos o en su defecto eh, cuidadores o de los rateros, de las personas que hacen maldad. O sea, contrasta mucho las actitudes, la situación de lo que ese tipo de ídolos generan y se levantan en la gente, contrasta mucho con nuestro Padre Celestial, contra la bondad, la misericordia y de Dios, ¿verdad? Eh, Paul hace un comentario al respecto y dice: no estamos invocando ahora a un ídolo sordo e impotente, porque entonces podría clamar mi corazón y todo en vano, como lo hicieron ellos, como lo podemos ver en el primer libro de Reyes, capítulo 18, sino que estamos levantando nuestro clamor, nuestra petición sobre el Dios poderoso, el todopoderoso y misericordioso. Y por eso podemos entender, como dijo David, que no hay obras que igualen las obras de Dios. David sabía que cuando Dios hacía algo, era glorioso y tenía la impronta de su glorioso carácter y no podía compararse con las obras del hombre ni de los ídolos, ¿verdad? Obras probablemente signifiquen aquí las cosas que Dios ha creado en lugar de las obras que Él ha hecho. Y aquí podemos ver la gran creación de Dios. Y por eso dice David: todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti. Aquí vemos cómo David reconocía que Dios era creador y amo sobre las naciones, no sobre Israel, sino sobre todas las naciones. En un tiempo en el que se consideraba que la mayoría de los ídolos eran solo deidades nacionales o regionales, pues David creía y sabía que su Dios, el Dios viviente, el Dios verdadero, era diferente. Él gobierna sobre todas las naciones porque Él es el amo del universo, el creador. Y por eso le dice: porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. David, como les comento, entendía que Jehová no era un Dios entre muchos dioses o ídolos, ni siquiera era el mejor Dios entre muchos dioses, solo Él es Dios y nadie más. Y esto pues nos lleva a ver la dependencia, ¿verdad? De por vida en el gran Dios, en el Jehová de los ejércitos.
Y eso lo vemos entre los versículos 11 y 12. Y dice la palabra: enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Entonces, debido a que David sabía quién es Dios, no perfectamente, por supuesto, pero sí con gran entendimiento, pues la reacción de David fue muy natural, y esa reacción fue someterse a este Dios grande y misericordioso y pedirle que le enseñe. Bueno, pues ese enséñame, oh Jehová, pues nos muestra que David entendía que Dios, ese Dios asombroso, se interesaba por él. Y este mismo Dios majestuoso, glorioso, a quien todas las naciones adoran y glorifican, escucha la súplica de un hombre necesitado y menesteroso, que pide que le enseñe, que le muestre su camino, que le muestre por dónde debe caminar. Entonces, este versículo también muestra un cambio sutil en el Salmo, si vemos. En la primera sección, de los versículos 1 al 7, David clamó desesperadamente por ayuda, y al hacerlo pensaba profundamente en quién es Dios y qué es lo que hace Dios. Esos pensamientos no hicieron que David se retractara de su súplica de ayuda, pero sí le hicieron decir: necesito aprender de este gran Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Incluso podríamos decir que la gran necesidad de David le mostraba su necesidad de ser enseñado primeramente. Y esto lo llevó a decir: no me des mi camino, Señor, enséñame tu camino, llévame por tu camino. Muchas veces la mayoría de nosotros cuando oramos nos preocupamos por la liberación, por la ayuda, por la guía y cosas por el estilo, pero no nos preocupa tanto que nos enseñe el camino que debemos transitar en Dios y que nos ayude a servirle con un corazón íntegro, ¿verdad? Entonces, por eso David decía: caminaré yo en tu verdad. Esta determinación, mis amados, daba integridad a la petición de David. Quería que le enseñaran para poder vivir, para poder caminar en la verdad de Dios. No se trataba simplemente de satisfacer la curiosidad intelectual o de ganar discusiones, como muchas veces hacemos nosotros, ¿verdad? No, era para poder vivir. Mis amados, muchas veces nosotros usamos la palabra de Dios para contienda, cuando la misma palabra de Dios dice que no fue hecha para eso. Queremos saber más, pero solamente para satisfacer nuestra curiosidad intelectual o para discutir y ganar, ¿verdad? Para que no nos ganen ni con licenciado. No, mis amados. Debemos aprender los caminos de Dios para vivir correctamente, para eh, hacer lo que debemos hacer. Caminar en la escritura abarca toda nuestra conversación, nuestra conducta. Caminar en cualquier cosa significa una plenitud de vida, mis amados. Para un hombre caminar en orgullo es algo más que ser orgulloso. Esto dice que el orgullo es su camino, su elemento, que está totalmente bajo su influencia. Nosotros, mis amados, hemos de caminar en los caminos que Dios ha trazado para nuestras vidas con orgullo, con integridad, con autoridad. Y por eso David le dice: afirma mi corazón para que tema tu nombre. David sabía que solo podía caminar en la verdad de Dios con un corazón afirmado, unido, íntegro, porque un corazón dividido, mis amados, dividido entre diferentes lealtades o diferentes deidades en idolatría, pues nunca podría caminar en la verdad de Dios. Es por eso que Dios nos llama a la santidad constantemente, a la integridad, a que seamos uno en una pieza, creyendo solamente en el Dios Todopoderoso y actuando en consecuencia de esa creencia, de esa fe. Nuestras mentes, mis amados, tienden a dividirse muchas veces en una gran variedad de objetos. Y esta situación es como, voy a poner como arroyos que gotean
y desperdician su fuerza en muchos más arroyos. O sea, dejamos que nuestra mente, al dividirse en la creencia de muchas cosas, ¿verdad? Pues se disuelve, se pierde en fuerza. Nuestro gran deseo debería ser que todas nuestras fuerzas, nuestras inundaciones de vida se viertan en un solo canal y que ese canal solamente se dirija hacia Dios. Y de esta manera, ¿verdad? Tener un corazón íntegro, unido. La declaración afirma mi corazón, une todos los propósitos, todas las resoluciones, todos los afectos de nuestro corazón para temer y glorificar el nombre de Dios. Por lo tanto, podemos ver que esta es una oración muy importante. Les vuelvo a repetir, un corazón dividido es una gran maldición. Los efectos dispersos, los afectos dispersos son una plaga miserable. Cuando el corazón no está en unidad consigo mismo y que está dividido en muchos ídolos, bueno, pues la obra, por ejemplo, de la religión, pues lo lleva a ese tipo de situaciones y no le permite continuar en unidad. Y dije claramente religión, porque la religión divide, mis amados. Por eso nosotros no buscamos una religión, buscamos una relación personal con Dios. Eso es lo que une nuestro corazón en uno solo y es lo que nos lleva a verdaderamente afirmar nuestro corazón creyendo en un solo Dios vivo y verdadero como lo es nuestro Padre Celestial. Entonces vemos que la indecisión de la mente y la división de los afectos estropean cualquier obra. El corazón debe ser uno para que la obra sea una. Y si esto falta, pues todo está mal. Esta es una oración, entonces, como podemos ver, que se convierte, ¿verdad?, en la boca de todo cristiano, que debería estar en la boca de todo cristiano. Pues solamente tú eres Dios. Bueno, pues justamente esa es la declaración que tenemos que tener. Así es que mi corazón es uno hacia ti, porque solamente tú eres Dios. Y podríamos decir que el corazón firme es la meta. El camino hacia la meta es que Dios nos enseñe su camino y que nosotros caminemos en su verdad. Por lo tanto, David indica que esto no podía suceder por su propio esfuerzo. En cambio, le pide a Dios que afirme su corazón mientras es instruido, mientras es enseñado y mientras camina en la verdad de Dios. Y dado que solo Yahweh es Dios, David quería que su corazón se dirigiera solo hacia ese Dios, hacia Jehová de los ejércitos. Entonces vemos aquí que al mismo tiempo la idea de un corazón unificado, firme, es una de las promesas del Antiguo Testamento del nuevo pacto, como en Ezequiel 11, versículo 19, que dice, y les daré un corazón. Y esto es parte del nuevo pacto, mis amados. Hoy ustedes y yo tenemos razones para orar con confianza para que Dios obre en nosotros un corazón firme, un corazón de carne, un corazón único, afianzado en la verdad de quién es Dios. Camino, verdad y afirma, pues son las palabras, ¿verdad?, que declaran que Dios es nuestro camino, que Dios es nuestra verdad y que Dios es nuestra vida. Y otra vez recordamos correctamente lo que Juan 14:6 dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si ustedes se dieron cuenta, el día de ayer a través de la prédica del Salmo 133, se hace esta misma declaración. Es tan importante comprender Juan 14:6 que viene a completar con mucho nuestra declaración en quién es Dios para nosotros. Él es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida misma. Por eso le tenemos que pedir que nos enseñe constantemente su camino. Él es nuestra verdad. Por eso podemos, como el salmista, decir, caminaré yo en tu verdad. Y Él es nuestra vida, mis amados. Y por eso también podemos declarar como el salmista, afirma mi corazón. O sea, dame vida para que tema tu nombre. Manténme con vida para que tema tu nombre. Y Dios
ha hecho la promesa de mantenernos con vida eternamente y para siempre. Porque no solamente se refiere a esta vida humana, sino a la vida del mundo venidero, de la eternidad en la que vamos a estar en el camino de Dios y en la verdad de Dios. Amén. Gloria sea su nombre, ¿verdad? Entonces, por eso David dice, te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón. Esto era lo que David quería hacer con su corazón ahora afirmado, ¿verdad? Unido, unificado en una creencia total y absoluta de quién es Dios. Él quería alabar a Dios con ese corazón íntegro. Y como se señaló anteriormente en el Salmo, David sabía que Dios era digno de la alabanza, de esta alabanza, pero sabía que solo podía alabar a Dios como debía, con Dios afirmando su corazón. O sea, necesitamos que Dios afirme nuestro corazón. David quería hacer esto con su corazón afirmado, pero quizá también entendía que la alabanza es una forma de afirmar el propio corazón. Cuando tú y yo nos enfocamos, ¿verdad? Conscientemente y dirigimos nuestra atención de nuestra mente, de nuestras emociones y de nuestros afectos sobre quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros y lo que hará por nosotros, nuestro corazón está maravillosamente afirmado. Es algo que se complementa, que debe ir de la mano. Dios afirmando nuestro corazón y nuestro corazón afirmándose por la expresión de Dios a nuestra vida, por todas las experiencias que tenemos en Cristo Jesús. Y aquí hay un comienzo dado por Dios. Hay un medio práctico, mis amados, para la respuesta de la oración. Todo su corazón está absorto en la alabanza. Así es como debe estar nuestro corazón. Y vamos a ver la respuesta de Dios cuando verdaderamente nos entreguemos en alabanza, en adoración, en espíritu y en verdad. Vamos a ver lo que Dios trae de respuesta para nuestras vidas. Y aunque nada de lo que hagamos puede agregar a la gloria esencial de Dios, quiero decirles que la alabanza lo exalta a los ojos de los demás. Cuando alabamos a Dios, difundimos su fama, su renombre, mostramos los trofeos de su excelencia, mostramos la grandeza de Dios. ¿Y a quién se la mostramos, mis amados? Al enemigo número uno de nuestras almas, a la gente que no conoce de Dios. Cuando exaltamos su nombre, le estamos diciendo a todos aquellos que de alguna manera no conocen del amor de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, le estamos diciendo quién es verdaderamente nuestro Padre Celestial. Y por eso nuestra boca se tiene que llenar de alabanza, de júbilo, de adoración, mis amados. Y declarar como el salmista, oh Jehová, Dios mío. Y esta es la segunda vez en el Salmo que David llama al Señor Dios mío. La primera vez, David estaba en una agonía de oración, en el versículo 2, y ahora está en un éxtasis de alabanza, aquí en el versículo 14, mis amados. Él es nuestro Dios en los tiempos de dificultad, en los tiempos de agonía, y debemos confiar en Él. Pero también Él es nuestro Dios en los tiempos de regocijo, en donde seguimos confiando en Él y ahora le alabamos, le exaltamos, le glorificamos. ¿Se dan cuenta? Ese, oh Jehová, Dios mío, es en un tiempo de agonía, pero también en un tiempo de gratitud, en un tiempo de dificultad, pero también en un tiempo de regocijo. Amén. Y esto nos lleva, pues, a depender de la gracia de Dios. Entre los versículos del 13 al 15 nos enseña la palabra a depender de la gracia de Dios. Dice, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí y conspiración de violentos ha buscado mi vida y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Vemos cómo David pensaba en la liberación pasada de Dios en su vida. El Dios misericordioso que lo rescató antes
pues lo rescataría nuevamente. Y eso es lo que nos tiene que quedar más que cincelado en nuestro corazón, bien entendido en nuestra mente, en nuestra razón, que si Dios ha hecho algo por ti, si Dios ha hecho algo por mí, pues Dios lo seguirá haciendo, mis amados. Cuántas veces sea necesario, porque tu misericordia es grande. Recuerden que la palabra misericordia en el hebreo es gesed, es la gran palabra para el amor de pacto, el amor que se promete en una relación de pacto. Mis amados, esto nos tiene que llevar a ver la gran bondad de Dios para nuestras vidas. Dice David, los soberbios se levantaron contra mí y conspiración de violentos han buscado mi vida. Bueno, pues recordemos que David vivió una vida larga, pero de mucho peligro, de mucha aventura, que no podemos ubicar con precisión este evento en su vida, pero pudo haber llegado en varios puntos, en varios momentos. Evidentemente el peligro era claro y real. Dice, y no te pusieron delante de sí. Para David era muy clara la situación. Los soberbios, las turbas de los violentos, no estaban rendidos a Dios. Porque si estos hombres violentos, soberbios, hubieran puesto a Dios delante de ellos, habrían compartido algo de su compasión, de su gracia, de su clemencia y de su gran misericordia y verdad, y hubieran visto a David de una manera diferente. Pero obviamente ellos querían destrozarlo, matarlo, aniquilarlo. Y por eso David reconoce la misericordia de Dios. Dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso. David sabía que la maldad del hombre no negaba la bondad de Dios, porque Dios está lleno de misericordia y clemencia, que es lento para la ira y grande en misericordia y verdad, a pesar del orgullo y la violencia de los hombres, ¿verdad? A Dios no le causa ningún problema que el hombre sea orgulloso, violento, porque Él se va a seguir mostrando en amor, en misericordia para con nuestras vidas. Esto nos lleva al versículo 16 y 17, que se observa una esperanzada súplica de ayuda. Y dice la palabra, mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. A pesar de todo, David nunca se acercó a Dios sobre la base de lo que merecía. Todo lo que recibiera de Dios lo recibiría sobre la base de la misericordia de Dios. Y cuando le dice, da tu poder a tu siervo, pues esta respuesta a esta súplica de David es confirmada por la exhortación posterior de Pablo, cuando nos dice allí en Efesios 6:10, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, porque verdaderamente Dios sí da su poder a su siervo, a su pueblo. Amén. O sea, Dios transfiere su poder para tu vida. Dice la palabra, y guarda al hijo de tu sierva. Aquí no se nos dice mucho, como en primera o segunda, en el segundo libro de Samuel, acerca de la madre de David. Pero esta breve mención sugiere que ella era una mujer piadosa, que servía a Dios y que podía ser llamada tu sierva. Ujú. Bueno, dice la palabra de Dios, haz conmigo señal para bien. David parece decir, Señor, no espero la respuesta completa en este momento. Sin embargo, haz conmigo señal para bien. O sea, dame una indicación de tu ayuda y de tu poder para que la vean los que me aborrecen y sean ellos avergonzados. Entonces, aquí David es maravilloso por su humildad, ¿verdad? Sin exigir toda la respuesta de Dios en ese momento, pues también es maravilloso por su humanidad, porque pide señal para bien en ese momento. Y en algunos casos, pues nosotros podríamos ver que está mal pedirle a Dios, haz conmigo señal para bien. Y está mal cuando nuestra actitud es, por ejemplo, decirle, Dios, demuéstrame que me amas.
O si me muestras una señal, creeré, pero si no, no te creeré. Hay algunos momentos, mis amados, muy adecuados en los que sí podemos clamar a Dios pidiéndole una señal para bien. Haz señal conmigo para bien. ¿En qué momentos? Por ejemplo, las respuestas a las oraciones son una señal para bien. ¿Verdad? Cuando Dios, como en el versículo 1 dice, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame. O también cuando la preservación del carácter es una señal para bien, como el versículo 2 dice, porque soy piadoso, ya lo estudiamos. O cuando la liberación de la angustia es una señal para bien, cuando como siervos confiamos en Dios, ¿verdad? O cuando el gozo de en una vida entregada, pues también es una señal para bien, como el versículo 4 que dice, alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. O también en un sentido de perdón es una señal para bien, como en el versículo 5 cuando le dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. O cuando la confianza en Dios, vemos que es una señal para bien, porque tú me respondes, dice el versículo 7. Y en el versículo 10 pues nos enseña que conocer y declarar la grandeza de Dios es una señal para bien, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Así lo dice el versículo 10. Y por último, pues también con hombres orgullosos y violentos como enemigos, es una señal para bien, como lo dice en el versículo 14, cuando los soberbios se levantaron contra mí y conspiración de violentos han buscado mi vida. Ahí es cuando el Señor nos da una señal para bien y se levanta como poderoso gigante para bendición nuestra, ¿verdad? Y algunos, como Adam Clark, toman esta expresión un tanto de manera diferente. Hazme una señal, dice Clark, es como poner la marca de honor de su nombre, del nombre de Dios, para que se me reconozca como tu siervo. Y parece haber aquí una alusión a la marca de un esclavo para determinar de quién era propiedad. Y quizá podríamos decir, pon tu marca de bondad en mí para que todos puedan ver que soy tuyo y tú me librarás. Y sea como sea que podamos comprender esto de haz o pon señal en mi vida, debemos de entender que de cualquier manera es para bendición nuestra. Que Dios haga señal en nuestra vida, siempre va a ser para bendición nuestra. Sea que nos marque como propiedad, porque somos su propiedad. De hecho, estamos marcados con el Espíritu Santo de Dios y eso nos lleva a comprender que somos de la propiedad de Dios y el enemigo lo sabe. O en su defecto, que Él haga una señal de lo que está actuando y haciendo a favor nuestro. Y por último dice la palabra, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Vemos aquí una vez más cómo David basa su expectativa actual en la ayuda previa de Dios. O sea, cada experiencia pasada de la bondad de Dios para con nosotros, pues es una promesa de su bendición continua, de lo que Dios hace, hará y seguirá siendo en el futuro. Ese es el tema del día de hoy, mis amados. Vamos a darle la gloria a Dios. Vamos a orar.